Damos gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú estás entre nosotros y nos lo haces saber a través de maravillas, prodigios y milagros. Porque nosotros como iglesia local no te somos ajenos. Porque nuestro nombre te es conocido, el de cada uno de los que estamos acá. Ninguno es ajeno a tu reino y somos tomados como ciudadanos. Padre, gracias por esa ciudadanía celestial que cada uno de nosotros tenemos, sellados en Cristo Jesús y bajo la gracia de tu Espíritu Santo que nos ha elegido, que nos ha tomado, que nos ha ungido para prepararnos para predicar, Señor, las buenas noticias de salvación a esta humanidad que cada vez va, parece que en picada. No contentos con nada, Señor, se van a favor de un montón de cosas inmorales, incorrectas, aún con ánimo de pretender que sean buenas, Señor, pero ante tu palabra son malas. Y por eso te damos gracias, porque nos has sacado como un pequeño remanente para ir y sembrar la luz, y nos los ha hecho saber, Señor. Padre, que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, y es así, erradíquela primero de quien habla, porque nuestra voluntad es aprender de la verdad, y no es encapricharnos con doctrina o posición alguna. Más abiertos y libres, Señor, te pedimos que nos utilices, Señor, como un instrumento de tu verdad y de tu revelación. Y sabemos que en la Escritura encontramos, Señor, esa revelación, pero por medio del Espíritu Santo, permítenos encontrar cuál es el sentido inmediato y profundo de tu revelación, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Ya Sebas les había hablado un poquito de este pasaje. Vamos simplemente a hacer como un retoque para enlazarlo con el capítulo que sigue. Okay. Hechos capítulo 6, versículo 1. Por aquellos días es como para intentar mostrar un tiempo indeterminado, ¿cierto? Porque Lucas no sabe exactamente la fecha exacta, entonces él es una persona supremamente sensata y concreta y pone por aquellos días como para contextualizarnos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Pero ya íbamos casi en el 7. No, terminamos el 5, vamos para el 6. Íbamos para el otro. No, terminamos el 5. Terminamos el 5 y... No, pero el 6 sí lo empezamos. Pero el versículo 1 nomás. Por aquellos días, habiendo crecido el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran mal atendidas en el servicio cotidiano. Los 12, convocando a la muchedumbre de los discípulos, dijeron: no es razonable que nosotros abandonemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Elegid pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 varones, estimados de todos, llenos de su espíritu y de sabiduría, a los que constituyamos sobre este ministerio. Pues nosotros debemos atender a la oración y al ministerio de la palabra. Fue bien recibida la propuesta por toda la muchedumbre y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales fueron presentados a los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La palabra de Dios fructificaba y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en Jerusalén, y numerosa muchedumbre de sacerdotes se sometía a la fe. Este pasaje es bien productivo, pues le podemos extraer mucho. Primero es que comenzamos a ver la necesidad de diversificación de ministerios dentro de la iglesia, ¿cierto? Un ministerio es un tipo de servicio, es algo conforme a los dones que yo tengo, con unos dones que Dios ya me dio desde antes de que yo naciera. Dios ya nos había concebido a nosotros con ciertas características y cualidades especiales. Y también nos va a preparar. Ese es como el ministerio natural que todos nosotros tenemos. Por ejemplo, hay personas que son súper buenas administradoras. Hay personas que son muy buenas en la palabra. Hay otras personas que son muy organizadas. Hay otras personas que son muy buenas dando consejo a los demás. Esos son tipos de dones que
los podemos tener en lo natural y que también son potenciados por la acción del Espíritu Santo, ¿ya? Cuando estos dones son potenciados por la acción del Espíritu Santo, le llamamos ministerio. Cuando un don que en lo natural, o una facultad que yo tengo en lo natural, es potenciada por el Espíritu Santo, se le conoce con el nombre de ministerio. Ministerio, ministro igual, servidor, servicio. Un ministerio es una actividad que yo tengo, en la cual tengo ciertas cualidades y que yo soy bueno en hacer eso. Eso es un ministerio. Entonces, miren la necesidad que comenzó a ver de esto. Primero, dice, se produce una murmuración de los helenistas contra los hebreos. Esta murmuración dice que era porque las viudas de unos eran desatendidas. Yo esto lo había explicado, esto lo estaba explicando yo hasta la clase pasada. Es los judíos helenizados eran judíos que habían nacido fuera de Jerusalén, pero que sus ancestros, toda su ascendencia era judía, eran israelitas, pero que no hablaban el idioma, muchos de ellos hebreos, sino que hablaban el griego, pero eran judíos de corazón. De hecho, el apóstol Pablo es un judío helenizado. El apóstol Pablo no es judío de Jerusalén, ¿ya? Y debido a esto, muchos los judíos nacidos en Israel veían a esos judíos helénicos como judíos de segunda clase. Y sobre todo, cuando empieza a conformarse la iglesia, se va acentuando ese rechazo de parte de los judíos tradicionales de Israel, de Jerusalén, el rechazo a los cristianos conforme eran judíos gentiles, o sea, judíos helenizados que se habían convertido al cristianismo. O sea, eso sí fue como la tapa, el florero de Llorente, la gota que rebasó la copa para los judíos para iniciar una persecución en contra de la iglesia. Entonces, esto de que las viudas eran desatendidas, tenemos entendido, están hablando de los banquetes. Seguramente habían personas encargadas, habían algunos que se encargaban de la repartición del pan y de la comida a las mujeres que no tenían esposo, que se habían convertido al cristianismo, que habían alcanzado la fe de Cristo, el Evangelio, y sentían que en la repartición de las mesas, como ellos ponían sus cosas en común, ellas estaban siendo iglesia de segunda mano, iglesia de segunda categoría. Y miren, Una pregunta. dime. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Pero yo he entendido acá Todo prevenido. el tema de las viudas. Yo Sí. estaba entendiendo esto, era como que cuando son viudas y ya pues entonces se quedan sin el esposo y no tienen hijos, no tenían quien Velarse por ellos. económicamente por ellas. Y Sí, por claro. eso, Sí, por eso, entonces había un acto de caridad del judío, era atender a la viuda, era un acto de misericordia. Las viudas como población vulnerable dentro del Jerusalén digámoslo así, de Cristo y antes de Cristo, como población vulnerable, tener actos de misericordia con las viudas era bien visto por la fe, por la religión judía, era bien visto, y mucho más lo va a hacer con la instauración del Evangelio y de la iglesia, que estas viudas también sean atendidas y sean bien recibidas como población vulnerable. Entonces estaban allí y pasa que las viudas hebreas, o sea, las viudas que habían nacido en Jerusalén, eran mejor atendidas que las viudas helenas, que las viudas que eran griegas. Y a estas viudas griegas ni siquiera se quejaron ellas, sino los griegos se dieron cuenta de que estaban siendo como de segunda clase y fueron